Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a dedicar durante aproximadamente una hora, un poquito más, para poder aprender y entender respecto de las propiedades y funciones que tienen los aminoácidos en el organismo y de qué manera la célula, al igual que lo hemos venido viendo con los glúcidos y con los lípidos, hace uso de estos aminoácidos y, como todas las moléculas y biomoléculas a nivel celular, este rol se hace relevante desde otra perspectiva, pero que hace a la sumatoria del todo, que es la vida celular. Como ustedes recordarán, en la parte general, más bien bioquímica 1, las proteínas son macromoléculas, es decir, moléculas de elevado peso molecular, nacidas de la asociación de aminoácidos mediante enlace peptídico, las cuales necesitan y poseen múltiples estructuras, las cuales las habilitan para que las mismas puedan cumplir las funciones. Es así que cuando hablábamos de proteínas, nosotros presentábamos a las proteínas diciendo que tenían funciones de moléculas transportadoras, como la hemoglobina, moléculas catalizadoras como las enzimas, moléculas que no necesariamente eran de naturaleza proteica, sino que eran compuestos nitrogenados, y entonces aparecían los nucleótidos como componentes del ADN o bien como nucleótidos libres. Entonces, como pueden ver ustedes, estos compuestos, ya sean aminoácidos constituyentes de proteínas o bien compuestos aminados de naturaleza no proteica, cumplen un rol importantísimo. Entonces, hablar de su metabolismo, dada su estructura, es, no voy a decir impropio, pero es hablar un poco del metabolismo de los aminoácidos. Obviamente, si nosotros partimos como el resto de las clases, hablando de que nosotros incorporamos de manera exógena mediante los alimentos importantes cantidades de estas biomoléculas, luego hay que transformarlas, procesarlas, digerirlas, transformarlas catalíticamente hasta llegar a la unidad mínima constitutiva, que son los aminoácidos. Es así que para este metabolismo en particular, y a diferencia de los otros metabolismos, vamos a ver que el organismo, entre otras tantas funciones, es capaz de metabolizar sus aminoácidos. Entonces la fuente de obtención de aminoácidos ya se suma a dos, es decir, son los incorporados a través de la alimentación, segundo a través de la biosíntesis endógena por parte del hígado, y vamos a ver qué particularidades tiene, y la tercera y no menos importante, la recaptura o la obtención de los aminoácidos nacidos de la degradación celular propia de la vida celular, en donde cumplido el metabolismo, cumplido el ciclo metabólico y el ciclo de vida celular, se produce la apoptosis o muerte celular programada, y todas esas moléculas proteicas que cumplieron múltiples funciones son recuperadas mediante fenómenos digestivos intracelulares que nos llevan y nos permiten tener otra fuente de ingreso de aminoácidos. Entonces, como ven ustedes, la relevancia de este metabolismo es verdaderamente importante, y si bien no le quita mérito a ninguno de los metabolismos que nosotros hemos estudiado anteriormente, sí se hace relevante el hecho de que la función primordial que nos aportan los aminoácidos mediante su metabolismo percibe objetivos diferentes, ya que tanto glúcidos como lípidos tenían el 90% de sus objetivos celulares apuntaban a la bioenergética celular, con un 10% solo a lo estructural. Y los aminoácidos en particular están totalmente con una relación a la inversa, en donde el 90%, como ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, aporta a múltiples funciones que son no necesariamente energéticas, sino que apuntan funciones de síntesis de múltiples compuestos, todos aminados, y que solo un 10% mediante mecanismos específicos, en donde los aminoácidos mediante reacciones metabólicas
participan en los procesos bioenergéticos. Más específicamente, para que vayan ustedes guardando su idea y vayan haciendo su estructura de pensamiento, recuerden a la gluconeogénesis, en donde decía que era la obtención de glucosa y en su defecto también por acumulación glucógeno a partir de compuestos no glucídicos. Y aquí, como en su momento fueron el glicerol y los ácidos grasos, ahora le toca a los aminoácidos. Pero recuerden, solo un 10%, 90% a otro tipo de funciones. Entonces, bien, si pasamos al primero y tratamos de hacer, como digo yo, una activación de esta memoria a largo plazo, cuando buscamos una foto o un color o algo que nos oriente, entonces vemos esto. Esto es una ardilla. Y podemos ver que dentro de sus componentes propios, el primero de todos, que aunque no se ve en forma específicamente celular, es evidente porque esta ardilla está viva, entonces todos sus fenómenos biológicos celulares que le permiten vivir están activos, y entonces vamos pensando en qué cantidad de cosas están ocurriendo que involucra a los aminoácidos en este ser vivo llamado ardilla. Pero podemos ver componentes estructurales, vemos pelos, ¿sí? Pelos. Vemos distinta expresión en el color y la disposición de esos pelos, aquí negro, blanco, negro, aquí un amarillo tipo marrón, ¿sí? Y aquí vemos lo que habíamos visto en otras clases. El compuesto alimenticio del tipo, esto es un derivado de la celulosa, es el piñón, el fruto del pino, de la piña, donde lo está incorporando como una forma de nutriente energético. Sin embargo, promueve a lo estructural mediante el uso para la parte bioenergética. Entonces, si ya vemos que esto es gráficamente una bolita de proteínas, lo podemos ver nosotros cuando vemos los componentes estructurales de nuestro cuerpo, y entonces vemos una gran masa muscular, y entonces recordamos de otros temas que habrán visto en el secundario, en el pre y aquí mismo en bioquímica, habrán visto que tenemos una gran masa muscular, también la gran masa ósea y la gran masa funcional que se encuentra en la parte intracitoplasmática. Entonces, ya teniendo un concepto y una idea de qué estamos hablando desde el punto de vista de los seres vivos, podemos decir, bajemos a una expresión mínima, y aparece esta diapositiva que ustedes la vieron cuando vimos proteínas en la parte 1, quizás no se acuerden, estábamos comenzando el año, y entonces aquí los conceptos básicos que tenemos que recordar, y es que las proteínas son asociaciones de aminoácidos, que los aminoácidos se agrupan en familias, que estas familias todas comparten características desde lo molecular semejantes, y que las familias entre todas comparten el carbono alfa, que lo estamos viendo acá con un grupo amino, un grupo carboxilo, pero existe una cola que para esta parte metabólica, una cola carbonada, que cumple funciones desde el punto de vista metabólico muy importante, y entonces vemos que aquí tenemos un aminoácido de tipos alifáticos neutros polares no ionizables. Aquí vemos un aminoácido ácido, acá aparece el grupo carboxilo doble, acá está el del alfa y ahí está el otro, un aminoácido aromático, un aminoácido básico, aquí está la otra parte, un aminoácido neutro, el más chiquito de todos, perdón, es el segundo más chico porque este es la alanina, tiene un metilo, y aminoácidos azufrados. Entonces, seis familias que comparten todas el carbono alfa, y por lo cual no podrían distinguirse entre sí, pero que entre sí se diferencian porque en su cadena lateral, unida a este carbono alfa, pertenecen a grupos estructurales totalmente diferenciados. Entonces, segunda cuestión básica que tenemos que recordar a la hora de avanzar respecto al metabolismo. Otra de las cosas importantes es que de la misma manera que en los ácidos grasos se incorporó el concepto de esencialidad, en donde dijimos existen 3 ácidos grasos esenciales, y el concepto de esencialidad apunta puntualmente a que deben ser incorporados con la dieta, es decir, con la alimentación, y los aminoácidos no se quedan atrás, ya que el concepto de esencialidad, de los 20 aminoácidos que existen, 8 deben ser incorporados con la dieta,
y vamos viendo un concepto que nos va a ser de muchísima utilidad a la hora que veamos el final del fenómeno digestivo y absortivo, y es que la serie isomérica de importancia biológica engloba a los levoaminoácidos. ¿Para qué? Para que ya empecemos a diferenciar en donde los glúcidos veíamos que eran de la serie isomérica D, los de importancia biológica, pues bien, los aminoácidos son de la serie isomérica L. Todo esto fue visto en la primera parte, por lo tanto no me voy a detener, pero vamos sacando una conclusión. Si tengo 8 aminoácidos que deben ser incorporados con la dieta, pues bien, 20 menos 8 es 12. 12 van a ser sintetizados por el hígado, esos son no esenciales. Y un concepto que a ustedes les generó un poco de duda fue la semiesencialidad, y volvamos a refrescar, lo han visto con sus jefes, sus tutores, y la semiesencialidad refiere a que la célula tiene la capacidad, es decir, tiene la genómica, tiene la información para biosintetizar estos aminoácidos, pero lo hace en cantidades inferiores a los requerimientos. ¿Por qué es importante retomarlo acá? Porque hay fenómenos metabólicos en donde algunos aminoácidos, 2 o 3, no los voy a referir en este momento, toma peso y relevancia esa condición de semiesencialidad. Y si bien no vamos a estudiar ninguna patología porque no es el objetivo de la materia, sí volver a tomar este concepto en donde deja de ser una definición para ser una cuestión funcional muy importante, que es qué cantidad necesito yo por día para poder llevar a cabo las funciones. Y de la misma manera que los esenciales, aquí están las cantidades, cumplen un rol importante, la cantidad, pues la semiesencialidad también. De allí que a veces hay que pensar en la suplementación asociada a la función. Muy bien, entonces si pasamos a otro de los conceptos que debemos refrescar, es la estructura. Entonces ustedes recuerdan que estructuras primarias hacen a la identidad, el enlace peptídico. La secundaria es el enlace puente hidrógeno unicatenario para la estructura de alfa hélice o de lámina beta. Acá tenemos las alfa hélices, o las láminas betas, y es intercatenario también por los puentes hidrógenos. Luego está lo que se llaman cadenas aminoácidicas de enlace o de contención, que hacen a la estructura. Entonces aquí ven una estructura en donde tenemos láminas beta hacia la parte central, estructuras alfa hacia la parte perimetral, y estamos hablando de la piruvato quinasa. Y esto es un dominio, el dominio 1. Y entonces refrescamos otro concepto también para proteínas, para poder entender luego su importancia y su función, en donde decimos cada una de las proteínas tiene una estructura que le permite ser funcional. Y esta funcionalidad es la que luego va en relación a valga la redundancia, a la función que cumplen dentro del metabolismo celular. Entonces acá tienen una prealbúmina. La albúmina es una de las proteínas de mayor concentración en el plasma, una exoquinasa. Ya habrán escuchado las quinasas cuando vimos el metabolismo de los glúcidos, de la glucosa 6 quinasa. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos recordando y qué vamos afianzando? Pues el concepto de que todas las proteínas cumplen múltiples funciones, y de allí que su metabolismo, ya sea desde el punto de vista anabólico, es decir, su síntesis, como su función específica transformativa, que es decir, los catabólicos, no su destrucción, sino su uso, son primordiales y primarias a la hora de poder entender su metabolismo. Entonces, tal cual lo habíamos dicho, nosotros tenemos en este gráfico, que está tomado de sus libros, así que no hay ningún problema que ustedes lo puedan volver a ver cuando vayan escuchando este teórico y vayan completando sus guías, cuestionarios para el trabajo práctico, en donde el origen de los aminoácidos pueden ser de 3 tipos. O bien se absorben a través de la alimentación, esto involucra digestión y absorción, o bien viene de la degradación normal de las proteínas tisulares, una degradación de lo que es la vida promedio de la célula, constitutiva de los tejidos,
y por último la síntesis de los aminoácidos propiamente dicho. Y aquí viene una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando nosotros dijimos tenemos una función específica para los glúcidos, sí, para los lípidos también. Ahora, para las proteínas alguna célula va a recibir más aminoácidos que lo que pueda recibir otro tipo de tejidos. Entonces lo pensamos, ya respondemos. Bien, entonces retomando, habíamos dicho que la pregunta es que si pensábamos que existían tejidos específicos respecto del almacenamiento mediante el pool metabólico de aminoácidos. Y la respuesta es que no, ya que si ustedes recuerdan un concepto de la histología, habrán recordado la palabra mitosis, y esto es algo que es dinámico y es para todas las células del organismo, y por lo tanto los aminoácidos que van a estar reflejados en la biosíntesis proteica asociados a cada uno de las células de origen, las nuevas que se van generando por mitosis, pues requieren de la misma cantidad de aminoácidos. Por supuesto que podemos tener una cierta tasa en función del tamaño del tejido, de los tejidos, en donde la cantidad de células sea mayor y en relación a esto podamos tener una mayor cantidad de aminoácidos, pero no es porque hay un requerimiento como sí lo hay para el hígado, el músculo, para los glúcidos, para el tejido adiposo, para los lípidos. Entonces, este pool metabólico que se llama pool metabólico común, ¿por qué común? Porque una vez que ya están dentro del pool metabólico, no se discrimina su origen, de dónde vienen, puede ser utilizado en función de la demanda y en función de lo que la célula tenga necesidades, y entonces tenemos funciones de síntesis de proteínas corporales, que es una de las funciones primarias dentro del pool aminoacídico. Lo que les dije recién, síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A estas moléculas que son hormonas, o la colina, si la recordarán ustedes, dentro de los lípidos complejos, la creatina, proteína constituyente del músculo, las purinas y pirimidinas, que son las bases pirimídicas y púricas dentro de lo que son los nucleótidos constituyentes del ADN, o bien como nucleótidos libres, y el glutatión como otra de las moléculas principales para metabolismos celulares. Y como les dije, estos dos componen el 90% de las funciones que tienen el metabolismo de las proteínas o de los aminoácidos, y un 10% que viene, como dice aquí, a la bioenergética, producción de energía, en donde mediante un ciclo metabólico propio, que ya lo vamos a ver en detalle, se llama ciclo de la urea, vamos a ver cómo se relaciona con los ciclos bioenergéticos, me refiero más específicamente al ciclo de Krebs, o bien a partir de los alfa-cetoácidos, la composición de energía, como ya habrán visto por lípidos en estas clases que tuvieron esta semana, por la cetogénesis o bien la gluconeogénesis. Bien, viste todo este cuadro, es muy importante que lo tengamos siempre presente a la hora de ir estudiando cada uno de los pasos que vamos a continuar explicando, ya que la próxima conocimiento o explicación general que tenemos que incorporar antes de pasar específicamente a los fenómenos digestivos absortivos, es entender que dentro de los ecosistemas es fundamental el rol del nitrógeno. Ustedes saben que el mayor componente del aire atmosférico es el nitrógeno, y tiene una capacidad cero para la utilización del organismo, un nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera. El nitrógeno biológicamente activo dentro de los sistemas es el nitrógeno que se absorbe a la corteza terrestre. Y entonces tienen que bajar un poquito la biología cuando estudiaron el Curtis y vieron a los a ver que me salga bien la palabra, los elementos bióticos de los ecosistemas y los elementos tróficos de los sistemas, donde ustedes veían a los productores y a los consumidores, y entonces aquí empezaba a tomar un rol muy importante, porque los productores, básicamente en conceptos de energía, como se miran a los ecosistemas, está todo el reino vegetal, las plantas. ¿Por qué? Porque producen sus nutrientes, son autótrofos a partir de la energía. Pero bien,
a partir de la energía, de los compuestos como el CO2 gaseoso, el agua, y así van generando sus compuestos o biomoléculas glucídicas, más específicamente el almidón, por parte de los vegetales. Luego, los otros elementos tróficos, los animales herbívoros, que son los consumidores primarios, pues van tomando toda esa energía. ¿En qué lo traducen a toda esa energía? Masa muscular, ya que lo estamos viendo desde el punto de vista del peso. Y luego cuando el ciclo biológico del animal, ya sea porque es cazado por otro animal carnívoro que está dentro de los elementos bióticos tróficos de los ecosistemas, estos animales entran en descomposición y todos sus componentes moleculares tisulares, para no profundizar en los propios de la función, la enzima y todo lo demás, porque estoy hablando de un animal que ha sido cazado por un animal carnívoro, vuelve mediante su descomposición ese nitrógeno bajo el formato del amoníaco. Luego, bacterias y hongos transforman ese amoníaco en compuestos no tóxicos. Y es por eso que en el comienzo de este teórico, como lo hemos puesto en la plataforma, como algo tan importante cuando entra en su fase de descomposición pasa a ser tan nocivo. Eso cuando se entra en la fase de descomposición. Pero yo voy adelantando un poquito y le pregunto a ustedes cómo metabólicamente, si tenemos un proceso que deamina, quiere decir que saca el amino, del aminoácido, como el organismo que preserva y quiere la vida y en forma autónoma, es decir, que no depende de otras cosas, ¿qué hace con este amoníaco? Y bueno, parte del metabolismo, el estudio del metabolismo de los aminoácidos, involucra qué uso se le da a ese amino. Si continuamos en la naturaleza, para dejar de ser tóxicos, las bacterias y los hongos lo transforman en nitritos, que son no tóxicos, y estos nitritos, por el nitrobacter en este caso, pasa a ser nitratos, estos totalmente asimilables por la planta, si reino vegetal, y entonces ese nitrógeno pasa a ser componente de las proteínas de origen vegetal. Ejemplo, como ya les dije, de la vida diaria, pues entendamos la soja, y entre las cosas que ustedes habrán escuchado alguna vez, que dice que el cultivo de soja verdaderamente es devastadora para el amonio del suelo, y cuando refiere al amonio no es el amonio mismo, sino bajo estos nitritos y nitratos, ya que como el mayor componente desde el punto de vista biomolecular de la soja es proteínas, pues bien, necesitará gran cantidad de nitrógeno bajo la forma de nitritos y nitratos, y es por eso que lo consume de todo lo que es la corteza terrestre. Y entonces, si los campos van a ser reutilizados, pues tendrán que suplementarse con lo que se llaman agroquímicos derivados de las sales del amonio, en donde directamente va a colocar los aminos o NH4+, que son los amonios, y para que ocurra este fenómeno. Muy bien, pero eso era viendo ecosistema, pero importante para entender esta palabra y el balance nitrogenado. Y entonces, cuando vemos balance nitrogenado, nos preguntamos, nosotros seres humanos, que es por lo cual ustedes están estudiando esta carrera, ¿también tenemos un balance nitrogenado? Y la respuesta es sí, y viene muy de la mano con nuestro desarrollo, ya que cuando tenemos síntesis proteica verdaderamente acelerada, rápida, por cantidad, por necesidad, por demanda, por función, etcétera, pues bien, nuestro consumo de nitrógeno para la biosíntesis de proteínas con múltiples funciones, ya sea de lo estructural o metabólico, nuestro balance nitrógeno va a ser positivo con una gran demanda de esto. Pongamos ejemplo, cuando ustedes tienen un bebé que nace 3,5 kilos, pongamos un bebé sano, buen peso, rápidamente ese bebé, una de las cosas que se lo va midiendo es por el aumento de su peso. Eso va de la mano del desarrollo, y el desarrollo refiere desde la conectividad sináptica, por decir una, hasta que gane fuerza muscular, desarrollo de estas miofibrillas de los grupos musculares, de manera que en conjunción entre los dos logremos nuestra condición de bípedos, y entonces podamos pararnos y podamos caminar, podamos movilizarnos, etc. Eso por mencionar uno solo. Desde el punto de vista de la alimentación, un bebé toma leche materna, y toma leche materna hasta aproximadamente los 4 o 5 meses, en donde sus sistemas funcionales enzimáticos
le permiten hacer digestión de alimentos, le permiten hacer absorción porque ese intestino madura, celularmente, biofísicamente adquiere función y entonces puede empezar a reemplazar la leche materna por otro tipo de alimentos. Y entre las cosas que tiene que ir suplementando en forma periódica y se va probando, pues aparecen los azúcares como primario. ¿Por qué? Porque esa es fuente de energía, pero paralelamente también van incorporando proteínas de la aminoácidos, proteínas de la leche, etcétera, etcétera, que le permiten el desarrollo de esas masas musculares. La contracara de esto, que es la normalidad, ese bebé de 3,5 kilos, que va siguiendo todas sus etapas de desarrollo desde el punto de vista celular, biológico, celular, molecular, es cuando se produce la desnutrición o hiponutrición. Lo cual uno rápidamente por el National Geographic o el Discovery Channel se posiciona en África porque es el caso extremo de nutrición, caquexia, marasmo, palabras que hablan fuertemente de la falta de nutrientes biológicos para esas células de manera que el niño pueda desarrollarse. Entonces aparecen esas piernitas, esos bracitos sumamente delgados, en donde las masas musculares son mínimas y en donde la energía del bebé se ve como, del niñito se ve como conservada, se encuentra bien, corre, juega y todo demás, pero lamentablemente ese cuadro de nutrición temprana produce retardo desde lo funcional cognitivo hasta lo estructural y funcional motor. Y con esto el desarrollo de todo lo que va a ser la vida de estos niños, lo cual es su promedio de vida es bastante corto comparando los dos extremos que hemos venido hablando. Entonces, todos los organismos, si bien acá hablamos básicamente de lo que es el reino vegetal como el utilizable de estos amoníacos, todos los organismos necesitamos aminoácidos, nucleótidos, aminoazúcares, coenzimas, las porfirinas, componentes, compuestos nitrogenados no proteicos, pero componentes de los que es la biosíntesis de la hemoglobina y de los básicamente del grupo hemo para la hemoglobina. Y estos componentes básicos, elementos básicos, todos los organismos utilizamos proteínas, nuestras informaciones genéticas, nuestros aparatos lectores y transcriptores de nuestra información genética, nuestros azúcares simples y complejos y nuestros compuestos lipídicos. Este balance nitrogenado, inorgánico y orgánico es el que nos permite entender en forma armónica y en forma compacta que somos una unidad y que somos un individuo biológico celular activo. Y entonces ahora, viendo esta tercera familia de biomoléculas mediante su proceso metabólico, empezamos a entender esto que siempre vamos y voy a reforzar clase a clase, y es la parte integrativa que ustedes tienen que hacer a medida que vamos aprendiendo temas nuevos. Bueno, continuando, este pequeño bachecito que van a ver ustedes, que me he estado moviendo, es porque estaba acomodando mejor la máquina para que se vea con un poco más de luz. Respecto a esto, espero que este trabajo, este video tenga mejor resolución. Me pido, no sé si pedirle disculpas, porque en realidad el de anterior no tomamos en cuenta un poco el tema de las resoluciones y quizás les ha costado, quizás no, estoy seguro que les ha costado un poco poder entender mejor este teórico, porque bueno, han tenido que recurrir al libro. Bueno,
Muy bien, entonces continuando con esta clase, habiendo entendido esta noción del individuo, del todo, de la integración, vamos a ver la próxima y entonces decimos, esto es a simple ejemplo de lo que era el cuadro anterior, este amoníaco que es la parte de molécula activa, es molécula de síntesis mediante fenómenos metabólicos para que lleve a la asociación con energía y anhidro carbónico de metabólico celular a biosíntesis de distintos compuestos, lo mismo el aspartato, el alfa-cetoglutarato, para sintetizar otros aminoácidos, y uno muy importante, y es su asociación con el amoníaco con el glutamato, que es un aminoácido, para formar glutamina, la cual tiene múltiples funciones desde el punto de vista de la biosíntesis, la cual no me voy a detener porque es tema del teórico de la semana que viene, que es el metabolismo de los nucleótidos. Entonces, si vemos la próxima, decimos, me voy a adelantar una para que lo entendamos mejor. Entonces, vamos a ver la primera fuente de origen, la cual decía a través de la alimentación o origen exógeno. Como macromolécula, ¿qué son las proteínas? Pues bien, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es de qué manera desestructuramos a la proteína, porque es una macromolécula que tiene estructura primaria, secundaria, terciaria, logra funcionalidad, y algunas por especialización y especificidad tienen estructura cuaternaria. Me refiero a las enzimas, básicamente. Entonces, para entender la digestión, nos vamos a ubicar nuevamente. Nosotros comenzamos la transformación y cuando decimos digestión, estamos hablando de catálisis. En la boca no existen enzimas que comiencen a degradar catalíticamente, pero sí tenemos funciones que son transformativas y son muy importantes, y yo les voy a dar ejemplos para que vean lo importante que es. Siempre hemos escuchado, cuando somos medio ansiosos para comer, que cuando nosotros incorporamos un trozo de carne bajo el formato que usted quiera, asado, bife, milanesa, etc., si somos medio ansiosos, lo que hacemos es dar un par de mordidas, es decir, masticación mínima y deglución. Por lo tanto, la transformación mecánica a través de la masticación es muy importante. ¿Por qué? Porque el músculo está formado por miofibrillas. Y la miofibrilla está compuesta por distintas moléculas como actina, miosina, tropomiosina, etcétera, que es la unidad mínima a la que nosotros tenemos que ir llegando para que nuestra digestión enzimática pueda actuar sobre la estructura. Por lo tanto, la masticación o disgregación mecánica de la pieza alimenticia es un paso muy importante, que si bien no lo pueden incorporar dentro de lo que es el fenómeno digestivo, sí es el pretransformativo para la digestión, la cual va a comenzar, y fíjense qué interesante esto. Nosotros para glúcidos y para lípidos siempre dijimos es restrictivo, no pasa nada en el estómago, porque después de la deglución vamos al estómago. Y entonces decíamos, la amilasa salival, cuando hablamos del almidón, componente de nuestros alimentos derivados de harina, comenzaba con esta amilasa salival y luego estos colgajos, macrocolgajos, no macro, sino grandes cantidades de colgajos derivados del almidón, se inactivaba su digestión porque llegaban a un pH extremadamente ácido y la amilasa salival que venía contenida en el bolo alimenticio era desnaturalizada. Punto y aparte, ya lo hemos estudiado. Respecto de los lípidos, en el estómago no pasaba nada respecto de su degradación, pero respecto de las proteínas, fíjense, existen dos factores. Un factor es de degradación química, ya que una fuerza iónica tan fuerte como la del ácido clorhídrico, pH 1,5, lleva a que la fuerza iónica de este ácido lleve a la ruptura de las estructuras terciarias, cuaternarias y secundarias, quiere decir, y léase, desnaturalización proteica. Entonces, ¿con qué me encuentro? Que si pierdo esas estructuraciones o esa estructura de la molécula, ahora me quedo
con una estructura primaria. Y si me quedo con una estructura primaria, me quedo con los enlaces peptídicos expuestos. Entonces entran en juego la primera de las familias de las enzimas que comienzan la digestión, como es la pepsina. Las pepsinas, al igual que las otras enzimas que vamos a estudiar, se encuentran bajo el formato de zimógenos. Se escribe con Z y algunos la habrán escuchado como proenzimas o enzimas inactivas. Para la digestión de las proteínas es importante que incorporemos este concepto, ya que estas enzimas digestivas de las proteínas se encuentran bajo el formato de zimógenos o enzimas inactivas o proenzimas, las cuales cuando llega el sustrato, estas enzimas dejan de ser proenzimas o zimógenos y pasan a ser enzimas activas. Y nos encontramos con la primera de las proteasas. Todas pertenecen a una familia de las proteasas, son hidrolasas, si la quieren ver como la gran familia de las enzimas, como vieron la lipasa o vieron la amilasa. Y estas hidrolasas, particularmente proteasas, aparece una que estaba como pepsinógeno y pasa a pepsina. Y entonces este pepsinógeno se estimula por la gastrina y pasa a pepsina. Esta pepsina en forma va ubicando los enlaces peptídicos, los hidroliza. Se acuerda ese enlace tipo amida, que el que definía al enlace peptídico, los va cortando. Entonces, de tener estas macromoléculas, seguimos teniendo macromoléculas, pero por pedazos. Por eso yo utilizo la palabra colgajos, en donde ustedes van a ver en una tabla que existe en sus libros, donde dice de proteína pasa a peptonas, que son estructuras más pequeñas, pero para nada pequeñas, cercanas a los aminoácidos, que es donde nosotros vamos con el fenómeno digestivo. Y de peptonas pasan a polipéptidos, y de polipéptidos tenemos que pasar a péptidos más pequeños y de ahí aminoácidos más libres. De ahí tenemos que, ese es el objetivo a lograr. ¿Qué pasa en el estómago? Pues la primera, este pasaje a peptonas, es decir, colgajos de gran peso molecular todavía, pero que ya han empezado a ser cortados por fenómeno. Primero, la desnaturalización por ácido clorhídrico. Segundo, por acción de la pepsina, una enzima que tiene un pH óptimo, que está cerca de 2, y entonces ese concepto también de que todas las enzimas funcionan a pH 7.4, que es el pH fisiológico, lo tienen que borrar, ya que los fenómenos digestivos ocurren en el tubo digestivo, y cada una de las porciones del tubo digestivo tiene sus particularidades. De la misma manera que con la amilasa y con la lipasa hablamos de pH alcalino 7,8, 8,2 como óptimos para amilasa y para lipasa, acá con la pepsina hablamos de pH ácido, porque su entorno, su contexto digestivo es ácido clorhídrico. Entonces esta pepsina ya nos deja semiprocesado. Si tuviéramos una cocina diríamos, estamos procesando este alimento. Hemos puesto el huevo, la harina, hemos puesto la manteca, estamos revolviendo. El objetivo final es el bizcochuelo. Aquí el objetivo final es el aminoácido. Entonces, abandonamos el estómago y pasamos al duodeno, y en el duodeno nuevamente aparece la gran superficie transformativa digestiva y absortiva, con todas estas células que ya hemos ido estudiando con sus mecanismos, y entonces actúan por estimulación de la colecistoquinina y secretina, empiezan secreciones de jugos, de líquidos pancreáticos, también entendidos como jugos pancreáticos, los cuales tienen una gran cantidad de precursores inactivos, zimógenos nuevamente, que los vamos a tipificar en dos grandes familias. Zimógeno de la familia de las proteasas, por supuesto, algunos que se llaman endopeptidasas y exopeptidasas, dos grandes familias. ¿Y por qué hago este paréntesis de endo y exopeptidasas? ¿Por qué? Porque el sitio de reconocimiento de la enzima, para poder unirse específicamente a través de su sitio activo, cuando nos referimos a las exopeptidasas, nos estamos refiriendo a que son carboxi y aminopeptidasas. ¿Por qué? Porque localizan y focalizan a la molécula por los
carboxilos y aminoterminales. Mientras que las endopeptidasas vienen a focalizar como fue la pepsina recién, es decir, por el enlace peptídico. Entonces, si usted asocia el trabajo en duodeno, condiciones óptimas, las que nos provee el intestino delgado, enzima bajo el formato de precursores inactivos, pero cuando el sustrato llega pasan como fue la pepsina del estómago, son estas que les voy a mencionar. Acá tenemos dos: tripsinógeno, el sufijo geno es de proenzima o precursor, quimotripsinógeno, dos de las, en este caso, exopeptidasas, porque reconocen a los carboxilos y aminoterminales. Cuando lo estudiamos en proteínas, nosotros dijimos toda cadena polipeptídica o proteica tienen dos extremos de crecimiento. Obviamente esto está codificado genéticamente, así que los extremos de crecimiento serán más cortos o más largos dependiendo de qué proteína o polipéptido estamos hablando. Pero aquí, desde el punto de vista digestivo, ubicar al carboxilo o al amino de los aminoácidos constituyentes de los extremos son los que le van a permitir a la enzima poder comenzar su actividad catalítica. Muy bien, entonces las endopeptidasas, dijimos, reconocen el enlace peptídico. Si usted hace una digestión asociativa entre esta familia de proteasas que se encuentra en el duodeno, tenemos un grupo que va cortando el enlace peptídico de adentro hacia afuera y otro grupo que va tomando el carboxilo con la otra mano, carboxilo y amino de afuera hacia adentro. Entonces el proceso digestivo se termina hasta el estado de dipéptido, en donde dipeptidasas, es decir, que reconocen el último enlace peptídico, van a cortar ese enlace liberando los aminoácidos. Tenemos que reconocer otras enzimas para que, simplemente a modo informativo, obviamente también para aprenderlo, pero no le voy a quitar mérito a las que trabajan sobre colágeno, como las proelastasas, que pasan a elastasas. Y bueno, acá tenemos unas muy particulares, son endopeptidasas. Y lo que les decía recién de las exo, reconociendo estos dos extremos. Y entonces, finalmente, este conjunto de enzimas proteolíticas son las que nos van a permitir la liberación de los aminoácidos como aminoácidos libres. Y veremos, en la que le había hecho pasar anteriormente, qué es lo que estaba pasando. Y este grafiquito, que es muy lindo, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque habla del transporte de los aminoácidos, pero lo hace en forma integrada con otro tipo de absorciones de moléculas que hemos ido estudiando hasta ahora. Y entonces aquí le va a resultar a ustedes familiar, y a mí me va a alegrar muchísimo que les resulte familiar, porque significa que vamos aprendiendo y vamos afianzando este conocimiento de la bioquímica dinámica, en donde uno dice un cotransporte con sodio. Entonces estoy hablando del transportador, de los transportadores GLUT asociados a la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero aquí aparecen los aminoácidos, y los aminoácidos también lo hacen bajo una forma muy especial. Tienen transportadores específicos por familia, no existen 20 transportadores, sino que existen 6 familias de transportadores, los cuales son reconocidos, lo hacen por transporte activo, ATPasa dependiente. Algunas literaturas le van a mencionar que también lo hacen bajo un formato de difusión facilitada, pero lo importante es que es un transporte activo y que lo hacen a través de transportadores específicos. Y ya que estamos repasando, pues veamos lo que vamos a ver en otro metabolismo, en la parte de hidromineral tan importante, que juegan en estos fenómenos absortivos. Para no desviarlos de la atención, simplemente volvamos a los aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos. Aquí tenemos la luz intestinal, el borde en cepillo, de superficie absortiva, membrana apical, para luego ser internalizados estos aminoácidos. Y fíjense ustedes la particularidad, y hago repaso. Glucosa, ningún problema, polihidroxialdehído, polihidroxicetona, polaridad suficiente para moverse en el plasma. Lípidos, necesidades imperiosas
de resintetizarse lo que es la luz del enterocito para luego ser incorporados y cargados dentro de una molécula lipoproteica llamada kilomicrón para ser vehiculizados a través de la linfa, posteriormente la sangre y todo lo que ustedes han estudiado esta semana. Los aminoácidos no tienen ningún problema de poder ser vehiculizados también en forma libre, ya que la polaridad que le ofrece esta situación de molécula iónica de tipo carboxiamino le permite movilizarse libremente a través de la sangre y distribuirse uniformemente a nivel celular. Repito, sin una cierta, si bien diferente tasa de almacenamiento en función del porcentaje de masa de tejido que estamos hablando, pero no selectividad en la toma para que metabólicamente exista un desbalance hacia cierto tipo de tejidos que sean mucho más metabólicos de los glúcidos, el hígado, el músculo, los lípidos del tejido adiposo, y para los aminoácidos no. Entonces, importante a tomar en cuenta esto. Vemos la absorción, estos aminoácidos que se movilizan, se distribuyen, ¿y a dónde van a ir? A lo que vimos recién, como era fuente primaria, lo que les puse, absorción de alimentos, ahora nutrientes. Lo único que nos queda ver es que aquí, cuando tengamos la oferta de aminoácidos, recuerden que la serie isomérica que va a poder ser internalizada mediante transportadores específicos por familia es de la serie isomérica L. Los D pasan de largo y son bien recibidos por la flora intestinal. Muy bien, entonces pasamos estos dos y entonces este lo voy a saltar para más tarde. Y entonces aquí caemos al metabolismo propiamente dicho. Y entonces decimos nosotros este grafiquito en donde dice la mayoría de los tejidos, el hígado y el músculo. No se confundan, acá estamos hablando del metabolismo de los aminoácidos y entonces la mayoría de los tejidos generan este tipo que es la primera de las reacciones. ¿Por qué digo esto? Porque la primera de las funciones dentro del metabolismo que vamos a ver es que existen deaminaciones, es decir, el grupo amino del aminoácido que ya está libre es liberado de su estructura aminoácidica y entonces deja de ser un compuesto estructuralmente beneficioso porque compone los aminoácidos, pasa a ser tóxico. Entonces la mayoría de los tejidos, como primer fenómeno metabólico que tiene para poder tomar ese amonio que es tóxico, es el glutamato. El glutamato, por activación de la glutamina sintetasa, forma glutamina, este compuesto no tóxico, ¿sí?, el cual se moviliza por el torrente sanguíneo y esta glutamina, si ingresa al hígado, esta glutamina es deaminada, ¿ven? Deaminada. El glutamato es liberado, es un aminoácido ácido, ¿sí?, que ha cumplido una función, un rol metabólico fundamental. Obviamente aquí tenemos la glutamina sintetasa, es una enzima que necesita energía para poder llevar adelante esta función. Entonces el glutamato que es liberado y su amonio es incorporado a un ciclo específico que tiene el hígado que se llama el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver paso por paso, pero este amonio o este amoníaco, como lo quieran ver, este es un amonio, está cargado, es incorporado como molécula de síntesis de un compuesto no tóxico que es la urea. Ahora bien, el músculo es muy activo desde el punto de vista del metabolismo de las proteínas. Es proteína por excelencia, que voy a estar inventando nada. Y entonces tenemos dos fenómenos. Un fenómeno muy importante que ya lo vieron aquí, como puede ser la formación de la glutamina, pero también otro es la transaminación. Los aminoácidos se pueden transaminar, es decir, es una reacción entre un alfa aminoácido y un alfa cetoácido, y este alfa aminoácido y este alfa cetoácido lo que hacen es traslocar por acción de las transferasas un grupo de átomos específicos. Para este caso es el amino de un aminoácido es traslocado al espacio
del ceto de un alfa-cetoácido, y el grupo ceto del alfa-cetoácido es traslocado al espacio del grupo amino del alfa-aminoácido. Eso se llama transaminación. Desde el punto de vista metabólico, si ustedes tuvieran que decir qué es conservativo para la célula y qué es no conservativo, vamos a definir como no conservativo a todo aquello que mediante un fenómeno metabólico es transformado y posteriormente vehiculizado y eliminado del organismo. Entonces ustedes dicen el CO2 de la respiración celular es eliminado por la exhalación. Cuando exhalamos sacamos CO2 hacia afuera, pero ¿de dónde viene ese CO2? Viene del metabolismo celular. ¿Y quién lo trajo? Lo trajo la hemoglobina en su intercambio de oxígeno CO2 que hace a nivel celular. Bien, ahí tenemos un fenómeno no conservativo para el CO2. Perfecto. Pero acá con los aminos decimos, ¿qué es conservativo? ¿La urea o la desaminación y posteriormente la transformación en urea a nivel del hígado, o la desaminación y transformación, bien dije, o la transaminación? Y entonces aquí vemos que esto va a ser vehiculizado desde el hígado, donde se produce, a la sangre, de la sangre al riñón. El riñón selectivamente lo filtra y es excretado por la orina. Por lo tanto, abandona el organismo, no conservativo. Cuando transamino, yo estoy transformando un alfa-aminoácido en un alfa-cetoácido nuevo. ¿Por qué? Porque de un alfa-aminoácido transfiero el amino, repito, y del alfa-ceto se lo transfiero al aminoácido que liberó su amino. Entonces estoy generando un nuevo alfa-aminoácido y un nuevo alfa-cetoácido. Y en este gráfico cierro, porque acá tiene una transaminación, la transaminación de la alanina, en donde si nosotros transaminamos una alanina, se forma un con alfa-cetoglutarato, se forma piruvato. Luego, en este proceso de piruvato puede relacionarnos a la transformación de glucosa, y entonces es una cicloglucosalanina, como ya lo vamos a ver más adelante, o también lo pueden interpretar, aquí está el cicloglucosalanina, o bien lo pueden interpretar como la continuidad de una de las vías de los ciclogluconeogénicos, que no son específicamente desde una transaminación, pero que sí tienen que ver con los activadores de ciclo que llevan a la mitocondria a producir esta acetil-CoA y este oxaloacetato, que luego va a iniciar la gluconeogénesis. Entonces, fíjense que desde dos integraciones, que desde dos fenómenos metabólicos estamos haciendo dos integraciones metabólicas. Pero no quiero confundir tanto, simplemente este cuadro descriptivo general nos permite avanzar para que nosotros veamos la próxima y entonces veamos cuáles son los otros mecanismos asociados a los aminoácidos. Entonces, metabolismo, catabolismo, utilización de aminoácidos en definitiva. Vamos a encontrar la desaminación oxidativa, el glutamato, para formar estos compuestos. Desaminación, grupo amonio, NH4+, la transaminación, como les dije, mediante dos enzimas que cubran una relevancia muy importante, y ustedes lo van a hacer en el laboratorio, en su trabajo práctico de laboratorio virtual, como es entender a la glutámico pirúvico, transaminasa, glutámico oxalacético transaminasa. Estas dos transaminasas, como le explicaba recién, la transaminación cumplen un rol muy importante, ya que la ubicación de estas enzimas guarda un rol muy importante con su importancia diagnóstica y qué cantidad o qué actividad de estas enzimas tenemos en el plasma cuando hablamos que son enzimas intracelulares, ligadas a membrana, ligadas a organela. Por lo tanto, cuando hay integridad celular, sería de esperar que la actividad de estas enzimas sea muy baja en plasma. Sin embargo, hay una degradación de celular básica y estándar, como lo hemos dicho hasta ahora, células que cumplen un periodo determinado de días. Voy a referir a una que no tiene mucho que ver con estas enzimas, pero sí tiene mucho que ver con la hemopoiesis, tema que vamos a ver en sangre, en donde te dice cuál es la vida media de un glóbulo rojo, 120 días. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ustedes estudiaron la hemoglobina glicosilada, que les permitía saber
cuál era el periodo promedio en donde un individuo había estado con hiperglucemia, y entonces este tiempo promedio nos da un indicio de cuál era el estado metabólico de los glúcidos del individuo. Pero dejando de lado eso, que ya hace 2 semanas largas que lo han visto, sí habla de la interacción importante de que estas enzimas que nos ocupan ahora tienen una importancia diagnóstica. Entonces, cuando yo quiero ver al miocardio, los miocardiocitos, la glutámico oxalacético transaminasa guarda un rol muy importante respecto de la integridad tisular del corazón. Y cuando se produce un infarto agudo del miocardio, una de las enzimas que aumenta en el torrente sanguíneo, por lo tanto en plasma, por destrucción de estos miocardiocitos, es la GOT. No es inmediato, el aumento de las enzimas no es inmediato porque la muerte celular por caso del infarto por hipoxia o anoxia y posterior falta de nutrientes también, como les mostré a ustedes en el tema de los tejidos con infarto en el metabolismo anterior. Pues bien, con el devenir de 24 48 horas estas enzimas empiezan a aumentar. Entonces uno viene y el médico le pide, quiero ver cuál es la actividad de transaminasas en plasma asociados a este cuadro. Y esta es una enzima muy relacionada al miocardio. Y glutámico pirúvico transaminasa es una enzima muy relacionada al tejido hepático. Entonces la transaminación y la actividad de estas dos enzimas, que cumplen un rol muy importante, como vimos en la diapositiva anterior, también cobra una relevancia diagnóstica y pronóstica. ¿Por qué? Porque la disminución de su actividad habla de que por un lado se ha frenado el proceso de destrucción celular de estos tejidos en particular, y por el otro lado es de entender que la reparación tisular para algunos tejidos está ocurriendo. Muy bien. Otro de los, hay algunos aminoácidos en particular que sufren descarboxilación. Caso en la biosíntesis de catecolaminas, les resultará familiar haber hablado de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Pues bien, este fenómeno metabólico de los aminoácidos, la dopa, por acción de la dopa decarboxilasa, forma dopamina, neurotransmisor por excelencia, muy relacionado a enfermedades como la enfermedad de Parkinson, también como otras no enfermedades, sino funciones específicas de dopamina, el sistema mesolímbico cerebral, su integración con las emocionalidades, etcétera, etcétera. Pero no me quiero desviar en este tipo de cosas. Simplemente un fenómeno metabólico asociado a los aminoácidos, la biosíntesis de catecolamina. Un fenómeno de carboxilación como la ornitina, por acción de enzimas específicas como la putrescina o la cadaverina, son enzimas que están muy ligadas a la descomposición. Su nombre ya les va diciendo de qué estamos hablando. Cadaverina, ¿les suena? Cadáver. Putrescina, putrefacción, pudrición. Enzimas son las enzimas degradativas que cuando nosotros vemos un cuerpo inanimado, sin vida, me refiero a un animal, no vamos a hacer tanto película de terror acá, y empieza a descomponerse, y se tiene que descomponer para que volvamos al ciclo del nitrógeno, como les mostraba en las diapositivas anteriores. Y entonces vemos que el animal, por ejemplo una vaca muerta tirada en el campo, se hincha, y entonces dicen el animal está muerto. Si el animal está muerto, pero desde el punto de vista metabólico siguen activados muchos fenómenos que se activan por la anoxia, la falta de oxígeno, y que apuntan directamente al fenómeno de descomposición tisular asociado al fenómeno que es el que estamos hablando, descomposición del organismo. Y uno en particular, la transmetilación, que son transmetilasas específicas que involucran al aminoácido metionina, que es un aminoácido azufrado. No vamos a profundizar mucho en este tema. Y entonces, aquí aparece un rol fundamental. Hasta ahora hablamos de los aminos. Bueno, entonces habíamos quedado que si se producía la deaminación, obviamente nos queda un esqueleto carbonado. Nos queda todo el resto del aminoácido, el cual tiene también un destino metabólico, y se le llama puntualmente así, destino de las cadenas carbonadas. Y fíjense que es muy atractivo y muy interesante
ya que si nosotros tenemos aquí como central el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, se dice puntualmente, para que lo entendamos, se dice que los esqueletos carbonados cumplen múltiples funciones, ya que un grupo de esqueletos carbonados derivados de aminoácidos van a ser glucogénicos, otros van a ser cetogénicos y otros van a ser mixtos, es decir, tanto glucogénicos como cetogénicos. Y entonces ahora vamos a entender el por qué. Los que se encuentran en color naranja o marroncito claro, como lo quieran llamar, vamos a nombrar algunos, pero para no ser hacerlo tan pesado esto: alanina, glicina, cisteína, serina, treonina. Ven que el origen, sus familias son diferentes. Mediante su metabolismo apuntan a la formación del piruvato. Por lo tanto, todos estos, piruvato, luego va a venir por decarboxilación acetilcoenzima, y entonces el solo piruvato ya nos va a ir indicando que el destino de las cadenas carbonadas de esta lista de aminoácidos que se encuentran aquí es glucogénico, porque apunta a la parte biosíntesis de compuestos glucídicos. Luego aparece la asparagina y el aspartato, porque mediante reacciones metabólicas van a soportar dentro del ciclo de Krebs la transformación en oxaloacetato. El aspartato, síganme por el color, apunta a la síntesis de fumarato, valina, metionina y treonina a la formación de succinato. Es por eso que no es raro que en la bibliografía ustedes van a escuchar que el destino de las cadenas carbonadas son de soporte a los ciclos bioenergéticos. Y no están para nada equivocados, porque acá ustedes lo están viendo. Y fíjense que dentro del ciclo de Krebs hay muchos aminoácidos: glutamato, glutamina, histidina, prolina, arginina, que apunta hacia la biosíntesis y soporte metabólico del alfa-cetoglutarato. Es decir, que van a activar a este ciclo mediante el soporte de sus herramientas o engranajes, y entonces estos son de tipo glucogénicos. Luego los celestes son de tipo cetogénico. ¿Por qué? Porque apuntan a la conformación de derivados de tipo acetato, como la acetil-CoA, triptofano y leucina, o leucina y lisina, que apuntan a la formación del acetoacetato, uno de los cuerpos cetónicos, y en sumatoria acetoacetato, formación de cuerpos cetónicos, cetogénesis. Y ustedes en el metabolismo de los lípidos han visto que uno de los fenómenos metabólicos importantes dentro de los que tenemos beta oxidación, uno de ellos directamente a la síntesis de acetil-CoA, o los cuerpos cetónicos como conjugación, es decir, ensamble y síntesis de los tres cuerpos cetónicos, beta hidroxibutirato, acetona y acetoacetato, que es la forma de reserva energética si es que los voy a necesitar o bien los voy a eliminar, ya sea los volátiles como la acetona a través de la respiración, o los otros a través de la orina por filtración. Entonces, destino de los esqueletos carbonados: pues bien, glucogénicos o cetogénicos. Solo me queda, ustedes me preguntarán, bueno, pero acá hay otro colorcito que es más violetita. Bueno, como les decía recién, aquellos que cumplen doble función o tienen distintas vías de ingreso dentro de las vías metabólicas tienen tanto el color violetita como los asteriscos, que indican las vías de ingresos variadas que pueden tener estos aminoácidos desde el punto de vista de sus esqueletos carbonados. Y entonces, a modo de resumen, acá les traigo un grafiquito de lo que les decía recién. Ustedes cuando vayan estudiando, obviamente esto lo tienen en sus libros. Entonces decíamos que si tenía un alfa aminoácido y un alfa cetoácido con, obviamente las enzimas son las aminotransferasas. Luego le vamos a poner el nombre al aminoácido, y entonces tendrá que poner aquí en amino el nombre para que entendamos de qué transferasa estamos hablando. Y un cofactor, que en este caso les tiene que resultar familiar de bioquímica 1, piridoxal-fosfato. Dentro cuando estudiaron vitaminas, para ser más gráficos. Entonces, este aminoácido, en esta transaminación alfa-aminoácido, alfa-cetoácido, si es alanina más alfa-cetoácido, se va a formar piruvato más glutamato. Aquí les estoy dando el ejemplo. Entonces, fenómeno conservativo, la transaminación. Alanina, alfa-cetoglutarato, como les dije, piruvato, glutamato.
O puede ser el aspartato, el ácido aspartico, el aspartato más alfa-cetoglutarato nos va a dar oxaloacetato más glutamato. Entonces vamos entendiendo el gráfico anterior como o bien la transaminación, las enzimas alanina aminotransferasa, como les decía, aspartato aminotransferasa, como la transaminación nos permite, mediante un fenómeno conservativo, de un aminoácido formar otro aminoácido y de un cetoácido formar otro cetoácido. Es conservativo. O bien la formación mediante el metabolismo de las cadenas carbonadas posterior a la desaminación, que nos permite entender el aporte o soporte a los ciclos, en este caso fueron los bioenergéticos, ya sean glucogénicos, cetogénicos o mixtos. Entonces también a modo de resumen dijimos, como para volver al primer gráfico de mosaico, en donde decíamos cómo se puede eliminar el amoníaco cerebral. De todos los tejidos, el hígado es el que puede hacer el ciclo de la urea, y todos esos amonios van a entrar al ciclo de la urea, el cual lo vamos a ver más adelante, para ser transformado en un compuesto no tóxico. Pero el cerebro en particular, dentro de lo que es su metabolismo aminoacídico, tiene solo esta forma, ya que no tiene ciclo de la urea. Por lo tanto, mediante la formación de glutamina por acción de la glutaminosiintetasa, como ya les dije, un proceso que requiere energía, es decir, ATP, más un cofactor que es magnesio, un compuesto tóxico como los aminos provenientes de la deaminación de los aminoácidos a nivel de las neuronas y la microglía, se forma glutamina. La glutamina es sacada del sistema nervioso central, vehiculizada a través de la sangre, pasada al hígado, y luego el proceso por acción de las deaminasas que sacan ese amino y lo incorporan al ciclo de la urea. Entonces aquí un tejido en particular que nos permite ver cómo funciona esto. Entonces vamos a ver el ciclo de la urea, esto a modo de simplemente un ejemplo rápido. Quiero que vayan viendo nombres como la ornitina, nombre como el carbamilfosfato, nombre como la citrulina. Y importante entender que, a diferencia de otros ciclos metabólicos como fue la glucólisis, que era citoplasmática, la betaoxidación, que era totalmente mitocondrial, el ciclo de la urea es un ciclo mixto. Parte de las reacciones ocurren en el citoplasma y parte de las reacciones, todas integradas dentro de lo que es el ciclo propiamente dicho, ocurren en la mitocondria. Y aquí es donde empiezan a cerrar los números cuando uno dice si tiene un rol mixto. Si bien un 90% es hacia la síntesis de muchas cosas, como ya lo hablamos, hay un 10% que lo relacionan con los ciclos bioenergéticos, ya sea en este fenómeno que es la transformación de los amonios producto de la deaminación, como el destino de los esqueletos carbonados, como ya se lo expliqué hace un ratito. Entonces ahora, si ya entendimos esto, que el ciclo es mixto, lo que vamos a ver a continuación es el ciclo de la urea. Este grafiquito ya se recuerda que si ven negro y rojo, el libro de blanco se los explica. Vamos a ver entonces cómo este ciclo ocurre a nivel hepático y de qué manera se transforma y cómo se interrelaciona en alguna de sus pasos dentro de la mitocondria y otro en el citoplasma. Entonces, sigamos por ahora solo con el ciclo. Dijimos, el amonio producto de la deaminación se combina con CO2 celular y por acción de una enzima, la carbamilfosfato sintetasa con gasto de ATP, se forma un compuesto que es el carbamilfosfato. Si ustedes quieren hacer una comparación para ir haciendo asociaciones que pueden ser mnemotécnicas como pueden ser también integrativas. Ustedes, cuando hacían la glucólisis totalmente citoplasmática, el piruvato se traslocaba a la mitocondria, se decarboxilaba oxidativamente y formaba acetil-CoA, y ahí ingresaba al ciclo. Eso es lo desde el punto de vista estructurado, para que lo vamos observando. Dentro de esta misma estructuración, fíjense, aquí tienen el anhídrido carbónico más el amoníaco, que proviene de distintos orígenes tisulares. Esto es en el hígado. Se transforma en carbamilfosfato, que es la molécula que ingresa al ciclo de la urea. Por acción de una enzima,
se cataliza la transformación de carbamilfosfato por asociación con la ornitina, es decir, que ornitina más carbamilfosfato por acción de la ornitina transcarbamilasa se forma citrulina. La citrulina con gasto de energía, ¿sí?, forma un compuesto por acción del arginosuccinato sintetasa, forma un compuesto que se llama arginosuccinato. Y aquí vamos a hacer un stop, porque este stop a mí me gusta explicarlo como las agujas y las horas del reloj. Si nosotros a este ciclo ponemos las 12 acá, ponemos las 3 acá en la citrulina, ponemos las 6 en el arginosuccinato y ponemos las 9 en la arginina, nosotros vamos a ver que hacia las 6 nos formamos, posterior a la transformación de la citrulina por la arginosuccinato sintetasa, por combinación con aspartato, se forma arginosuccinato. Este aspartato y toda esta porción de lo que estamos viendo acá abandonó el citoplasma, que era donde estaba ocurriendo el fenómeno, y pasamos a la mitocondria. ¿Ven? Porque es mixto. Yo no me he salido todavía del ciclo. Con la formación del arginosuccinato ocurre un fenómeno que yo lo llamo doble, dual. Uno que es integrativo dentro del ciclo y otro que abandona el ciclo. ¿Quién se queda dentro del ciclo? El arginosuccinato por acción de una arginosuccinasa escinde a la arginina, la libera, por decirlo de alguna manera, y luego por acción de una arginasa con hidratación, con toma de agua, forma lo que se llama propiamente la urea, con una capacidad de eliminación verdaderamente muy buena. ¿Por qué? Porque fíjense que en la estructura molecular de la urea yo tengo 2 aminos. ¿Ven? Entonces, por cada vuelta del ciclo de la urea, yo voy a eliminar 2 aminos, por lo cual la tasa de eliminación es muy buena. Y por lo cual el ciclo de la urea se hace imprescindible a la hora de la eliminación de los aminos producto de la deaminación. Entonces ahora veámoslo un poquito más proyectivamente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos o bien trastornos hepáticos o bien trastornos renales? Si tenemos trastornos hepáticos, pues estos ciclos empiezan a funcionar mal. Y entonces empezamos a tener aumento del amoníaco circulante, ya que si normalmente, por dar un número totalmente hipotético, yo eliminaba 100 moléculas por minuto, ahora con la hipofunción del hepatocito elimino 50 moléculas por minuto. Por lo tanto, hay un aumento del amonio, amoníaco en sangre, y eso se llama hiperamonemia, como fue la hiperglucemia para el caso de la glucosa. Entonces esta hiperamonemia, entendamos a un compuesto tóxico, pues es tóxico para la célula. Entonces las disfunciones hepáticas vienen asociadas también con alteraciones de estos ciclos. Pero volviendo a lo fisiológico, que es donde nos llevan este tipo de aprendizajes, viene muy importante que entendamos que la urea, la molécula de urea, tiene una tasa de excreción y metabolización muy buena en su fenómeno de eliminación de los aminos producto de la deaminación. Pero bueno, volvamos. Este fue el rol de la arginina desde el arginosuccinato que estaba a las 6 de la tarde. Por acción de la arginosuccinasa, el segundo producto, que era el succinato, se transforma en fumarato. Y entonces fumarato le pasa a ser familiar a ustedes porque fumarato es uno de los componentes del ciclo de Krebs. Entonces yo estoy entrando a un ciclo que de fumarato pasa a malato y de malato pasa a oxaloacetato. ¿Sí? Y entonces este ciclo interno que se produce, un ciclo asociativo al ciclo de la urea, pasa a ser un ciclo bioenergético. Importante. Ciclo bioenergético asociado a este fenómeno degradativo. Entonces, cuando ven el primer gráfico, ustedes se vuelven a la tablita donde decía origen de los aminoácidos, pool metabólico común y para qué se utilizan. Utilización, aparece a la base, el vértice derecho abajo, aparece urea y aparece glucosa, y entonces empezamos a entender que estos fenómenos metabólicos asociados a los aminoácidos son de gran soporte de muchas cosas, y entonces ahora, como les decía hace un ratito, estas clases, como ya empezamos a ver la integración con lípidos y glúcidos, desde el punto de vista de algunos
integraciones metabólicas o encrucijadas metabólicas, como la dihidroxiacetona y el glicerol, etcétera, etcétera. Acá súmenle los aminoácidos a la hora de entender que estos ciclos son integrativos, entender mejor a la célula cuando dicen ustedes que tiene todas las herramientas necesarias para poder proveerse de todo aquello que necesita para la vida celular, pues aquí no menor un fenómeno que es de eliminación de un compuesto tóxico en un no tóxico con muy buena tasa de excreción, asocia al ciclo energético en esta reacción que para su memoria, no porque exista un número de reloj dentro de lo que es un ciclo, pero yo lo ubico a las 6, rápidamente ustedes van a decir arginosuccinato. Entonces aquí, matriz mitocondrial, citoplasma, lo primero que yo les decía, ornitina, urea, la citrulina, todo el comienzo de los ciclos, cómo están ocurriendo en el citoplasma, y esta interconversión de síntesis del arginosuccinato, en donde vamos a la formación de arginosuccinato que pasa a fumarato que ingresa a la matriz mitocondrial y cumple ciclos energéticos dentro de la matriz mitocondrial. Y aquí también dentro de la matriz mitocondrial, otra de las cosas que nosotros observamos, que fue la transaminación, en donde glutamato alfa-cetoglutarato, el amoníaco que es tomado por el glutamato, es decir, todos estos fenómenos metabólicos que ocurren entre dos espacios diferentes y que cumplen un rol de unidad con multiplicidad de funciones desde lo eliminativo a lo transformativo y a lo bioenergético. Entonces, como para ir un poco cerrando estos fenómenos metabólicos, aquí les menciono o les muestro distintos, todos los aminoácidos, todos transaminan. ¿Y por qué pongo este gráfico? Para que se fije el concepto de que los fenómenos conservativos, obvio, son primarios para cualquier célula y que las transaminaciones son importantísimas y que existen distintos, todos estos aminoácidos pueden transaminar de distintas formas y formar compuestos que luego se puedan asociar entre sí y luego lleve a una asociación de la función de la glutamina, la función de la transaminación de los diferentes aminoácidos y su interrelación con la desaminación para la formación de urea como compuesto de excreción. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fenómenos metabólicos siempre tienen que ser interpretados e integrados como un conjunto. Por supuesto que no todos hacen todo a la vez, eso sería una disfunción, sería un proceso anormal dentro de la célula. La célula y su contexto, es decir, en donde funcionan en los desbalances de la homeostasis y los desbalances propios de las patologías, etcétera, etcétera, llevan que esto, que es una transaminación, puede ser más alto respecto a una deaminación o una deaminación más alta que una transaminación. Eso se llaman tasas metabólicas, a lo cual nos vamos a referir en forma integrativa porque tiene que ver con la regulación metabólica y la integración metabólica, teóricos que vienen para más adelante. No los quiero atosigar con demasiada información que todavía ustedes no deben recibir, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque no los quiero confundir llenándolos de información. Hoy nos ocupa el metabolismo de los aminoácidos, metabolismo de proteínas, pero sí ya están viendo de que estamos viendo muchos actores en común en películas diferentes. Espero ser claro. Muy bien, y entonces dentro del fenómeno anabólico, es decir, de síntesis, el de recién fue metabólico, les voy a poner unos ejemplitos nada más, que ejemplitos, no me interesa, no es que no sean importantes, sí que lo son, pero que lo sepan ubicar. Y uno de ellos, como les dije, fue el metabolismo
general de los aminoácidos, dentro de esto tenemos la síntesis de catecolaminas. Catecolaminas, neurotransmisores por excelencia, y algunos no transmisores por excelencia, pero sí de un gran rol dentro de lo que son los mensajeros celulares y que están relacionados a la glándula suprarrenal y no tanto a las neuronas. Pero el origen es común, es la L-tirosina, ¿sí? Por acción de una por acción de una tirosinasa, es decir, la tirosina sintetasa, por acción de una tirosinasa se forma la DOPA, que es la 3,4-dihidroxifenilalanina, que por acción, mediante un fenómeno metabólico que le dije, la decarboxilación, eliminación de un carbono, bajo el formato de CO2 se forma el primer neurotransmisor, dopamina. Esta dopamina, por acción de una hidroxilasa, hidroxila al carbono de la cadena carbonada asociada al anillo aromático, y forma lo que se llama la noradrenalina, que es neurotransmisor por excelencia. Y por acción de una transmetilasa, ¿ven? Que ocurre el fenómeno aquí, se forma la adrenalina, noradrenalina cerebral, adrenalina por excelencia de la médula suprarrenal. Fenómeno biosintético, es decir, fenómeno anabólico. O puede ser la fenilalanina, lo cual es importante en la biosíntesis del fumarato y del acetoacetato, que estamos hablando de un compuesto del ciclo de Krebs y un cuerpo cetónico. Fenilalanina, el metabolismo de la fenilalanina muy importante, ya que hay ciertas patologías de base genética, y lo verán, o capaz que lo hayan visto si han ido a visitar a algún pariente o han sido mamás o papás, en donde a los bebés no se le da el alta del hospital hasta que no se le hace la fenilcetonuria, ya que trastorno en el metabolismo de la fenilalanina en particular produce cuadros neurológicos severos por falta de una de las enzimas. No quiero profundizar nuevamente, simplemente cómo el metabolismo de un aminoácido que produce compuestos de esta naturaleza pueden generar patologías si es que la enzima no se encuentra o se encuentra en forma alterada. Y biosíntesis de serotonina lo hace a través del aminoácido triptofano, ¿sí? Y importante aquí, para llegar a esta molécula que ustedes la conocerán como la molécula asociada al sueño, como es la melatonina. Esta es una molécula de la glándula pineal, llamado el tercer ojo no desarrollado en nuestro cerebro. Es una glándula que tiene un metabolismo de esta biosintético de serotonina, neurotransmisor importantísimo, muy relacionado al ánimo, al estado de ánimo, a la conducta agresiva, a muchísimas funciones dentro del organismo. Y la melatonina, muy relacionada a la glándula pineal, lo que se llama el ciclo sueño-vigilia. Y recuerdo un compuesto que se vende ahora, cuando dice tengo trastorno del sueño, tomo melatol. Obviamente lo que hacen es moléculas análogas que trabajan dentro de lo que se llama nosotros, que somos seres cronobiológicos, es decir, que tenemos relojes biológicos que nos van marcando las distintas activaciones de nuestras vida diaria, para decirlo de una manera que está en íntima relación con la funcionalidad de nuestro organismo. La biosíntesis de creatina, palabra que les resultará bastante familiar a aquellas personas que asisten a los gimnasios y que hacen suplementaciones. La creatina es un componente normal del músculo, cuyo aparato de síntesis, cuya molécula de síntesis de cabeza es la arginina, pues conforma esta creatina. La creatina es un componente esencial para la parte del metabolismo muscular y a lo que es la síntesis de la estructura, y el producto metabólico de la creatina es la creatinina, y que es muy importante, y hago el mensaje para aquellos que lo toman como suplemento. Son compuestos que se eliminan por la orina
Y como yo ya tengo un metabolismo y tengo memoria celular a ese metabolismo, si yo hago una suplementación sin control, yo no sé cuál es el cambio que va a haber en la memoria de estas moléculas que interaccionan tejido específico para ser excretados, y que luego, si tenemos alteraciones de estos metabolismos, porque yo sobreoferto no lo que sería normal, que es utilizar la arginina del pool metabólico para producir la creatina en función de las necesidades de demanda del músculo, sino que yo a su vez incorporo producto final, que es creatina. ¿Qué pasa con esto? Lo que normalmente pasa es que estas flechitas van a hacer una inhibición por producto y se va a dejar de utilizar esto. Entonces, en pocas palabras, vamos a estar alterando este metabolismo por suplementación del producto final. Pues bien, no quiere decir que estamos todos condenados a muerte porque lo estamos usando. De hecho, se usa como suplementación. Simplemente estoy diciendo que tenemos que hacer el análisis del metabolismo, y el metabolismo de la creatina es creatinina. Por lo tanto, medir la creatininemia, cuánta creatinina tenemos en sangre, y creatininuria, cuánta creatinina tenemos en orina, nos da un reflejo de la funcionalidad renal. Cuánto está filtrando el riñón de este producto de excreción, que es la creatinina, que no es ni más ni menos que el producto metabólico de la creatina. ¿Sí? Bueno, dicho esto, algunas enfermedades, no quiero entrar con esto en detalle, ya la van a estudiar ustedes cuando hagan fisiopatología, pero tenemos defectos genéticos en el transporte de los aminoácidos. La enfermedad de Hartnup tenemos la cistinuria, ¿sí? Como se van perdiendo estos aminoácidos. Estos son de base genética, estas patologías. Y bien, con estas patologías voy a dar por terminado el teórico de hoy, que nos ha ocupado 1 hora 27 minutos, y que espero haber sido claro, que lo tienen que complementar con su trabajo práctico, con un excelente caso clínico que va a venir muy de la mano de que hayan interpretado todos estos fenómenos que están asociados entre sí, porque así son los metabolismos, y qué rol están cumpliendo estos aminoácidos y qué manera ya los empiezo a integrar dentro de los 3 metabolismos que hemos estudiado hasta ahora. El próximo que nos va a unir, nos va a juntar, va a ser la semana que viene, cuando déjenme ver, que me fije en mi guía cronológica. La próxima semana nosotros vamos a ver el metabolismo de los ácidos nucleicos, básicamente purinas, pirimidinas, desde el punto de vista anabólico y catabólico, es decir, de síntesis y utilización, degradación. Y entonces ya vamos a ir como haciendo un contexto bien global de la importancia y la interacción. No quiero adelantarme para no contarles la próxima película. Espero que esta en particular le haya resultado entretenida. Sé que mucha es la información. De a poco, diapositivo por diapositivo, libro en mano, apunte en mano, práctico en mano, seminario en mano, se puede incorporar sin ningún problema. Ha sido un gusto, espero que sigan muy bien.